publicaba un capítulo de mi podcast donde hablaba de una carta firmada por el Papa Francisco desde el hospital, cuando estaba ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, una carta en la que hablaba sobre el fin del mundo. Al final de cuentas tuvimos a lo mejor cierto tipo de educación de ir al catecismo, hay gente que se clava más y lee la Biblia, pero ¿qué tanta realidad tiene todo esto? Que es la parte fuerte. Que los ciudadanos tengan en casa un kit para sobrevivir durante 3 días sin ayuda externa. Ahora, el tener el conocimiento de estos evangelios apócrifos cambiaría nuestra percepción a la religión, cambiaría nuestra creencia. Tenemos libros como los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, libros de esa tradición a partir de Jesús. ¿Por qué esta semana es denominada como la Semana Santa? ¿Por qué elegir estas fechas? O por ejemplo, el portal de Belén, el nacimiento que ponemos en Navidad todos los años, la presencia del buey, la mula. Todo eso viene de los evangelios apócrifos, no aparece como tal en la Biblia. Los Viernes Santos realmente son oscuros. Muchas veces llueve, muchas veces el cielo se pone oscuro tal cual. Tenemos al Jesús exorcista, que yo le he dedicado un capítulo de mi podcast reuniendo todos los pasajes en los que él se enfrenta a los demonios. Que aseguraban pues que el Papa Francisco falleció. Lo primero que ocurre después de la resurrección es que Jesús desciende a los infiernos. ¿Qué tanta diferencia hay entre los evangelios apócrifos y los que conocemos que vivió Jesús desde la última cena hasta la resurrección? Alain, cuando yo llego de noche a puerta cerrada y está la copa, no te puedo explicar la emoción o la presión o la palpitación que yo sentí en mi pecho. El bastón de mando de Moisés, con el cual habría abierto las aguas del Mar Rojo, ese está en manos del Islam, ¿no? En el Museo Topkapi de Estambul. Entonces, a mí nadie me puede decir, Alain, que los milagros no existen. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y ella tenía que estar aquí. Lourdes Gómez, ella es periodista del misterio, escritora, conferencista. Lourdes, qué placer saludarte. Igualmente, Alain, es un gusto estar contigo en este espacio tan bonito. Gracias por volver a invitarme, estoy encantada. Un año después, Lourdes, nos volvemos a encontrar. Así es, hace un año que estuvimos aquí hablando de mis investigaciones, me emocioné, fue un capítulo en el que conté cosas, ¿no? Encuentros paranormales que había tenido en mi vida personal y que nunca antes había platicado, y me hace mucha ilusión estar nuevamente contigo un año después, un año de muchos cambios para mí. Totalmente. ¿Eres consciente de que Lourdes Gómez es la periodista más importante en habla hispana? No creo que lo sea. Yo creo que soy una más de muchos creadores de contenido que estamos hablando del misterio. Muchas personas que están haciendo que la gente a través de las redes sociales pueda hablar de temas profundos. Y en mi caso, pues mi toque personal es hacerlo desde una mirada periodística y apoyándome en mucha documentación, porque cuando hablamos de misterio, normalmente son temas muy virales, en los que apenas se profundiza, se deja alguna puerta abierta, y lo que yo he hecho, y he tardado en hacerlo porque no pensaba que fuera a tener éxito, es dar la investigación profunda, los datos, las fuentes que nos llevan a entender que el misterio es algo investigable y es algo realmente con una tradición más allá de los 15 segundos de una escena paranormal o ufológica. Tardé mucho tiempo en darme a la tarea de hacer esto a través de la pantalla, porque normalmente lo que hacía yo era escribir investigaciones en revistas, en libros. Nunca pensé que pudiera funcionar.
error mío, ¿no? Nos suelen vender que la gente que estamos en redes sociales, bueno, pues no queremos profundizar en los temas o no nos gustan los libros. ¿Cuál es mi sorpresa? Que todo lo contrario, ¿no? Desde que creé Noche de Lluvia Podcast me he dado cuenta que hay miles de personas con el mismo sentir que yo, que aman la lectura, los libros e investigar profundamente los misterios. En teoría este proyecto es joven y de inmediato se colocó en primeros lugares en Spotify, o sea, en diferentes plataformas, tuvo muy buena respuesta y creo que sería justo lo que te comento. No solamente yo, sino muchas personas te tienen catalogada en ese sentido y como referente a diferentes temas de lo que tú hablas, es primero ver lo que dice Lourdes y a partir de ello comenzar también una investigación. Me gusta mucho eso que me dices porque trato de ser lo más rigurosa posible en mi trabajo y saber que inspiro o sirvo como fuente para ampliar ese contenido me parece maravilloso. Tenemos que tener en cuenta que lo que yo hago es aplicar el periodismo al misterio. Ujú. Cuando uno llega al misterio, lo puede hacer desde diferentes vías. Conozco a médicos forenses que han llegado al misterio por investigar la Sábana Santa y se enfrentan al misterio desde la medicina forense. En mi caso también hay una metodología, no tanto científica, pero sí periodística. Lo que he hecho es aplicar esos parámetros periodísticos que estudié en mi licenciatura en periodismo a la investigación del misterio, buscando múltiples fuentes, citando fuentes escritas, citando, por supuesto, las diferentes posturas para que al final la persona pueda decidir con qué se queda o cuál es su opinión. No existe la objetividad, pero sí la honestidad. Trato de ser lo más honesta posible y sobre todo que las personas que no han tenido una formación de misterio y después de lo que yo digo ansíen más, que puedan tener las referencias de esos libros que a mí me han convertido en quien soy, porque desde luego Lourdes Gómez no nace de la noche a la mañana. Para que yo haya podido llegar a este punto en el que me encuentro, han tenido que suceder en mi vida muchas cosas y sobre todo muchas investigaciones y sobre todo muchos libros leídos. Ujú. Me considero una compradora compulsiva de libros, Ujú. una lectora empedernida. Si de algo me enorgullezco es de leer mucho y yo soy la creación de todo lo que he leído. Eso es lo que reflejo en Noche de Lluvia y siempre le doy el toque mío personal al final. ¿Cuál es la enseñanza que yo he extraído de esos libros? Pero no soy la primera que hace esto. Yo solamente sigo la estela de, bueno, pues grandes periodistas que antes que yo hablaron del misterio, como Juan José Benítez, Andreas Faber-Kaiser o Fernando Jiménez del Oso. Ujú. Digo, y además el respaldo que tienes, Johanan, que también es un excelente periodista y que también es un referente en el tema del fenómeno ovni, creo que este complemento pues ha hecho que la gente esté pendiente de lo que ustedes dicen, hacen, pero conlleva una responsabilidad impresionante porque no me dejarás mentir y lo digo con todo respeto. Tema del que tú hablas, o mucha gente puede decir es que es excelente la información, o mucha gente te puede tachar que estás mal de la cabeza, o sea, puede haber todo tipo de personas. Hay de todo. Me pasa mucho que mucha gente opina sin haber visto el episodio, ¿no? Ujú. Me tocó hace unos días que yo publicaba un capítulo de mi podcast donde hablaba de una carta firmada por el Papa Francisco desde el hospital, cuando estaba ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, una carta en la que hablaba sobre el fin del mundo y alertaba sobre los peligros de la tecnocracia. Tecnocracia, una tendencia totalitaria surgida en Estados Unidos en los años 30 del pasado siglo, donde se eliminaría, quieren los tecnócratas, la democracia y las decisiones las tomarían los científicos, la sociedad, una tendencia a la que pertenece Elon Musk, lo cual me dio pie a mí a hablar de la relación de Elon Musk con las profecías. Ujú. Cuando yo pongo ese tipo de títulos o de portadas, la gente se piensa que estoy creando, mucha gente me ha acusado, es que solo quieres ganar suscriptores. Lo siento, pero
no es así. Es que la realidad, Alain, supera la ficción. Ujú. Cuando yo estoy, como estos días, que he escrito un título para un podcast que va a salir próximamente sobre un kit de supervivencia que están pidiendo las autoridades europeas que los ciudadanos tengan en casa, un kit para sobrevivir durante 3 días sin ayuda externa. Y hablo en el título de ese programa que se va a estrenar sobre que hay un territorio del mundo donde se han gestado las 2 guerras mundiales y donde se perfila que se geste una tercera. La gente se piensa que son títulos que van al morbo, pero si alguien se da a la tarea de checar lo que yo digo en los episodios, repito, la realidad lamentablemente supera la ficción y hasta ahora no me he encontrado en la tesitura de decir, no tengo temas, ¿qué puedo hacer? ¿Qué título puedo poner para atraer a la gente? Pasan tantas cosas impactantes y misteriosas cada día en el mundo de la información que no tengo que aumentarle ni un gramo al tema porque vivimos tiempos totalmente proféticos. Ok, y bajo esa tesitura, ¿no te ha creado a ti cierta paranoia de darte cuenta de lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la política, en la religión, de tener un miedo más allá de lo que podemos tener nosotros con lo poco que vemos, obviamente contemplando esta información que tú manejas? Más bien ha sido al revés. Yo siempre he sido una persona muy miedosa. Ujú. Antes decía mucho la frase, qué miedo, pero no dejaba que el miedo me paralizara o me impidiera hacer cosas. A medida que más estudio la profecía, Johanan la estudia desde el punto de vista actual y es muy bonita la simbiosis y el intercambio de información que tenemos, porque él estudia la profecía actual de los contactados con las otras realidades de hoy día, contemporáneos a nosotros, y en mi caso estudio profecías antiguas, profecías medievales o incluso anteriores a Jesús de Nazaret, ¿no? Ujú. Como los libros proféticos o la historia de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando yo comparo la información que aparece en esas profecías antiguas con lo que Johanan recibe y sobre todo con las noticias, porque como buena periodista estoy siempre pendiente de todo lo que ocurre en el mundo, de verdad que veo un símil estrecho y me ha hecho perder el miedo. Si algo me ha enseñado el estar pendiente de las terribles noticias que ocurren en nuestro planeta cada día es, uno, darnos cuenta de que venga lo que venga es consecuencia directa de nuestros actos como colectivo y como Ujú. humanidad. 2, que por mí misma no puedo evitar lo que viene, solamente de ahí que muchos contactados hablen de hacer una revolución interior, la semillita que tú puedas poner, pero me ha quitado totalmente el miedo y la enseñanza que me ha dado es que nunca nadie nos prometió un mañana. Nosotros solamente tenemos hoy, no tenemos asegurado que mañana vayamos a despertar o dentro de 10 años. Entonces, la profecía me ha enseñado a no hacer planes a largo plazo y a tratar de vivir al día. Ujú. Pero en este caso, tú que tienes una bebé muy bonita, me imagino que también piensas en eso, que viene también para ella en algún futuro, a lo mejor lejano, cercano o a medio plazo, sí seguramente también lo piensas. He trabajado mucho eso, sobre todo cuando nació mi hija, pues sí que como madre se te despiertan todos los temores de, pues, ¿a qué mundo no has traído una nueva vida? La conclusión o el trabajo psicológico que yo he hecho para, bueno, pues poder vivir y lidiar con el trabajo, la información que encuentro y la crianza feliz y positiva de mi hija, es entender nuevamente lo mismo, que lo que tengo es hoy para tratar de darle lo mejor y que el tiempo que estemos aquí lo pase de la mejor manera posible y bueno, pues siendo buena gente, buenas personas, que es básicamente lo que creo que todos podemos hacer. Totalmente. Es una semana fuerte, es una semana que creo que no podría haber mejor invitada que tú. Hablar acerca de la Semana Mayor, la Semana Santa. Me gustaría comenzar preguntándote, y con todo respeto, si no lo quieres contestar, no pasa nada. ¿Tienes tú una creencia religiosa?
Bueno, yo vengo de una tradición católica. Ujú. España es un país eminentemente católico, es mi país de origen y mi familia es católica. Me he criado en el catolicismo, he crecido en colegios católicos, pero he tenido mucha suerte porque no ha sido una enseñanza restrictiva o una enseñanza oscurantista. Mis profesoras, a pesar de su formación religiosa y de ser muchas de ellas religiosas, así como mi familia, han tenido la apertura mental necesaria para responder a mis preguntas, el apoyo necesario pues para que yo pueda explorar los diferentes campos del saber religioso, diferentes religiones del mundo. Y en este sentido, a medida que he ido creciendo, aunque tengo una base católica y sigo, sobre todo cuando estoy en España, las tradiciones católicas, porque a mí me apasiona la Semana Santa Ujú. y allí somos mucho de celebrar las procesiones y demás, sí que tengo una apertura mayor y no soy tan practicante como antes. Ujú. Apelo a una frase que ha dicho en varias ocasiones el Papa Francisco. Prefiero a un buen ateo que a un mal cristiano. Guau. ¿Qué quiero decir con esto el Papa Francisco? Que no se trata de las creencias que tengas, que seas buena gente. Da igual que Totalmente. seas ateo, que seas cristiano, que seas católico, que seas musulmán, sé buena gente y me encantará que platiquemos de las diferentes culturas y tradiciones del mundo. No me parece que haya que imponer una verdad religiosa. La imposición de verdades absolutas es lo que ha convertido al mundo en el escenario de guerra que tenemos hoy. Y si algo tiene el misterio, es que huye de verdades absolutas. Como el misterio no puedes demostrarlo 100%, desde el punto de vista de nuestra sociedad es algo que queda fuera de demostración, por eso todas las verdades se admiten Ujú. y no se impone una verdad. Yo puedo tener una opinión sobre la Sábana Santa y tú otra, y podemos platicar perfectamente de ello y al final decir, ¿qué será, no? Sí, al Misterio, ya. final nutre también un debate, ¿no? Así es. Hablando acerca de esta apertura que podemos tener, de este acceso a educarte desde la religión, ¿realmente qué tan educados estamos? ¿Qué tanto nos han enseñado y qué tanto puede ser real? Al final de cuentas tuvimos a lo mejor cierto tipo de educación de ir al catecismo, hay gente que se clava más y lee la Biblia, pero ¿qué tanta realidad tiene todo esto? Que es la parte fuerte. Es una educación sumamente deficiente. Y lo descubro cada día con los comentarios de mucha gente que, por ejemplo, cuando yo hablo de los evangelios apócrifos o cuando hablo, no sé, de Ana Catalina Emmerich o de los escritos de, no sé, Mary Julie Jahenny, eso no está en la Biblia, eso es mentira. Cada día recibo comentarios de ese tipo y digo, pero la educación religiosa es nula, Ujú. porque la Biblia será palabra de Dios para el creyente, pero es un libro reelaborado cientos de veces a lo largo de la historia y no es el único libro doctrinal o teológico de la religión, en este caso católica, aunque las Biblias son diferentes dependiendo que hablemos de catolicismo, ortodoxos, etcétera, pero no solo tienen como base teológica la Biblia, también los escritos de los padres de la Iglesia, de los santos aprobados por la Iglesia. No solo es la Biblia. Entonces, que me digan constantemente que eso es mentira porque no aparece en la Biblia, me denota, me demuestra una total falta de formación religiosa. He llegado a tener preguntas en plan, pero ¿por qué hay muchas vírgenes? Algo que cualquier persona que le interese el tema religioso, si hubiera tenido una buena formación, sabe que es una y diferentes advocaciones dependiendo del lugar donde se aparece, pero desde el punto de vista creyente se aparecería la misma persona, Ujú. con diferentes apellidos, ¿no? En las diferentes apariciones del rosario, de la luz, del socorro. Entonces, hay una gran falta de educación en este tema y lo peor es que la poca educación que hay se dogmatiza o se pontifica o se trata de imponer.
En el caso de los evangelios apócrifos, Alain, es flagrante porque me dicen es falso, es información medieval y no se dan cuenta que en textos como el Evangelio de Tomás, un texto que aparece en Nag Hammadi, Egipto, en 1945, es un evangelio datado al menos 10, 15, 20 años antes escrito que los canónicos. Entonces estaríamos hablando de un libro apócrifo más antiguo que los 4 evangelios que están presentes en la Biblia, no aceptado en el canon bíblico, pero mucho más antiguo que la Biblia y que muchos ya llaman el 5.º evangelio precisamente por esa antigüedad. Hay mucha gente que no entiende qué es un evangelio apócrifo. ¿Cuál sería la definición en concreto? Apócrifo siempre ha significado, bueno, para los detractores de este tema, falso. Pero más bien hoy los expertos tratan de que apócrifo sea sinónimo de oculto. Son textos que hablan de la vida de Jesús o de diferentes escenas del Nuevo Testamento, pero que no han sido aceptados por la Iglesia para que formen parte del canon oficial de la Biblia. La Biblia está compuesta por diferentes libros que desde el punto de vista del creyente estarían directamente inspirados por Dios, sería una palabra directa de Dios. Y entre esos libros tendríamos el Antiguo Testamento, que es la historia, digamos, del cristianismo o la historia judeo-cristiana anterior a Jesús de Nazaret, y el Nuevo Testamento, que es la historia de la religión cristiana a partir de Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento coincide, sobre todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, que son textos inspirados por Dios, tanto desde el punto de vista católico o cristiano como judío. No olvidemos que Jesús era judío y que el Antiguo Testamento son libros judíos. El Nuevo Testamento es lo que se añade a partir de la llegada de Jesús. Tenemos libros como los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, libros de esa tradición a partir de Jesús. ¿Son los únicos que existen? No, son los que la Iglesia ha decidido que son palabra de Dios. Y todo lo demás que tiene la misma antigüedad o más, como te decía, y que nos hablan de la historia de Jesús y que son textos elaborados en los primeros años del cristianismo, son evangelios apócrifos porque no se aceptan en la Biblia. Corrígeme si me equivoco, en algún momento leí que se hablaba de que podría haber entre 40 y 100 evangelios apócrifos. Hay muchos desde, repito, el siglo I, porque tenemos que ese 5.º evangelio, el Evangelio de Tomás, está escrito en los primeros años, justamente después de la crucifixión, hasta época medieval. Incluso tenemos evangelios apócrifos de nuestro tiempo, asociados a ese movimiento de la nueva era, la era de Acuario, movimiento que se despierta sobre todo el New Age a partir del siglo XIX, cuando diferentes personas, a través de doctrinas ocultistas, teosóficas, empiezan a canalizar información, a contactarse con seres de otros planos para bajar información, y ahí surgen libros como el libro de Urantia, por ejemplo, donde se habla de la historia de Jesús. También es un texto apócrifo, pero de nuestro tiempo. Ahora, el tener el conocimiento de estos evangelios apócrifos cambiaría nuestra percepción a la religión, cambiaría nuestra creencia. Hay muchos aspectos del catolicismo que nacen en los evangelios apócrifos y que poca gente lo sabe. Prácticamente la Virgen María no aparece en la Biblia. De hecho, pues hay evangelios en la Biblia que inician directamente con la vida pública de Jesús, no mencionan sus primeros años o su nacimiento milagroso. Hasta ese punto te das cuenta de la nula importancia que tiene María en la Biblia, 0. Y sin embargo es la figura más poderosa junto con Jesús de Nazaret. En todas las iglesias del mundo no vamos a encontrar imágenes de todos los apóstoles, que son los que copan principalmente la Biblia como compañeros y discípulos de Jesús. Pero la Virgen nunca falta y sin embargo no aparece en la Biblia.
¿De dónde surgen las cosas que tenemos asentadas sobre la Virgen, como que sus padres se llamaban Joaquín y Ana, o como el tema de la Asunción, que subió en cuerpo y alma a los cielos? De los evangelios apócrifos. Es información presente en esos textos que forma parte de nuestra tradición y que la gente no sabe que surge de esos textos apócrifos, o por ejemplo el portal de Belén, el nacimiento que ponemos en Navidad todos los años, la presencia del buey, la mula, todo eso viene de los evangelios apócrifos, no aparece como tal en la Biblia. Ok, obviamente mantener una conversación contigo en ese sentido es complicado porque la información que tienes es muy amplia. Sin embargo, hay unas dudas que llegan a ser muy comunes por parte de las personas que a lo mejor somos católicos, pero no estamos, como bien lo comentas tú, practicando todo el tiempo. Y justamente de esta semana, ¿por qué esta semana es denominada como la Semana Santa? ¿Por qué elegir estas fechas? En el calendario litúrgico católico, cada año se dedica, pues, esta semana, estos días, a recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de Jesús. ¿Por qué? Porque es el momento culmen de la religión católica, el sacrificio que hace Jesús para así, bueno, pues poder salvarnos a todos, ¿no? Para que realmente a través de su redención, de su sacrificio, podamos todos tener la posibilidad de ser perdonados en los pecados y subir al cielo. Esa escena que recogen esos 4 evangelios sinópticos, los canónicos que aparecen en la Biblia, y también todo un ciclo de evangelios apócrifos relacionados con la crucifixión, como por ejemplo el Evangelio de Nicodemo, nos hablan de los últimos momentos en la vida de Jesús, de, bueno, pues la última cena, en la que desde el punto de vista del catolicismo instauró uno de los sacramentos más importantes, la Eucaristía. Así, bueno, pues como ese juicio ante Pilato, bueno, pues el tema de las... a ver cómo lo digo porque como son palabras fuertes, para no afectar a la salud de este video, todo lo que pasó antes de la crucifixión, ¿no? Que aparece relatado perfectamente en la Sábana Santa de Turín, y finalmente la expiración y la posterior resurrección. Todo eso año tras año tenemos unos días dedicados a recordarlo, a conmemorarlo, y es una semana que empieza, bueno, pues con oscuridad, pero que termina con luz, ¿no? Con la resurrección y la certeza de ese mensaje de esperanza para el mundo. Y literal, hablar de oscuridad, yo me acuerdo que desde muy niño, y no sé si tú has tenido esa percepción, los Viernes Santos realmente son oscuros. Muchas veces llueve, muchas veces el cielo se pone oscuro tal cual, extraño. O es percepción, no sé. No, sí, incluso también las ropas, ¿no? De los pasos de Semana Santa, como digo, como española, soy una apasionada de la Semana Santa y de las procesiones, los colores, ¿no? De duelo, morados y negros que abundan desde el miércoles al sábado santo y posteriormente el domingo de resurrección, como esas mismas imágenes aparecen vestidas de blanco, es un simbolismo tremendo. Y esos fenómenos extraños se han dado desde las mismas Sagradas Escrituras. Los propios evangelios nos dicen que al momento de la expiración se produce una especie de temblor y un eclipse en la tierra. Hay muchas obras artísticas sobre este tema donde aparece un supuesto eclipse al momento de la expiración. Y ese temblor ha sido incluso investigado a nivel científico. Ha habido arqueólogos, geólogos que han pues sacado muestras sobre el terreno, se han ido a estratos de tierra en Tierra Santa contemporáneos a la época de Jesús y han encontrado evidencia de un terremoto que habría tenido lugar en esta parte del mundo allá, bueno, pues por el 30-33 después de Cristo aproximadamente, lo que denotaría que es verdad que hubo un evento de este tipo durante la crucifixión. Que justo se habla de muchos eventos paranormales durante este proceso, ¿no? Jesús lo podemos entender
de muchas facetas diferentes. Lo podemos entender desde el punto de vista de Dios o el mensaje de salvación que vino a dar, pero también desde un punto de vista paranormal. Tenemos al Jesús exorcista, que yo le he dedicado un capítulo de mi podcast reuniendo todos los pasajes en los que él se enfrenta a los demonios. Era un consumado exorcista. Y si la gente le seguía, no era por su mensaje, era porque él era capaz de curar y expulsar demonios y utilizaba técnicas de sanación y de expulsión de demonios que a la fecha los exorcistas de nuestro tiempo siguen utilizando, como preguntarle a esa entidad su nombre para rebajar su poder o luchar contra los llamados demonios mudos. Hay pasajes del Nuevo Testamento donde los apóstoles están tratando de expulsar demonios, un demonio muy poderoso, no son capaces y piden ayuda a Jesús. Y Jesús mismo dice que es un demonio mudo, que son los más difíciles de expulsar y que va a ser necesario que esa persona durante toda su vida haga oración y ayuno para poder controlar eso. Daba explicaciones, tenía una formación de exorcista. Y de hecho, una de las primeras peticiones que les hace a los apóstoles de cuál es su ministerio es que tienen que expulsar demonios. Eso nos viene en la Biblia, el Jesús exorcista o el Jesús que utiliza técnicas de sanación totalmente de sacerdotes egipcios, como aplicar saliva en los ojos. Esto aparece en jeroglíficos egipcios y es uno de los métodos de sanación de Jesús en la Biblia. En los canónicos eso, vayámonos a los apócrifos. En los apócrifos siguen los enfrentamientos entre Jesús y los demonios, hasta el punto que en el llamado Evangelio apócrifo de Nicodemo, lo primero que ocurre después de la resurrección es que Jesús desciende a los infiernos para atacar a los demonios y liberar a todas las personas que están ahí retenidas desde los tiempos de Adán y Eva, desde el pecado original, y subirlas a todas al cielo, que es la acción que provoca con su sacrificio, que podamos después en la otra vida estar al lado del Padre. Eso nos cuentan los apócrifos, directamente una lucha entre Jesús y esos demonios. Entonces, tenemos el Jesús oficial, espiritual, tenemos el Jesús exorcista, o incluso, como otros autores han explorado, el Jesús chamánico, como un chamán de Galilea. Y ahí es donde entras, como dices, el tema paranormal. Un Jesús que es capaz de dominar las aguas, caminar sobre las aguas, dominar el viento, multiplicar alimentos, desaparecer, porque hay sobre todo pasajes en el Evangelio según San Juan donde dicen van a prenderle, pero se les escapa de sus manos, como si se desvaneciera en espíritu, o ser capaz Jesús de conocer los pensamientos de los demás o acontecimientos futuros. Todo ese tema parapsicológico de Jesús nos hace entender que hay un Jesús más allá de la versión oficial de la Iglesia. Es un Jesús paranormal, me atrevería a decir. ¿Qué tanta diferencia hay entre los evangelios apócrifos y los que conocemos a todo este proceso que vivió Jesús desde la última cena hasta la resurrección? ¿Son muy diferentes? ¿Llegan a ser muy alarmantes los apócrifos? ¿Qué tanto cambia? No hay grandes diferencias, el mensaje es el mismo, solo que los apócrifos se nos amplían aspectos que no están debidamente explicados o reflejados en la Biblia. Por ejemplo, ¿qué ocurre después de la resurrección, ese descenso a los infiernos para liberar todas las almas de los fallecidos? O también, ¿qué ocurre después con los apóstoles? En los evangelios apócrifos como el Pistis Sofía o el evangelio mismo de Tomás, se nos cuenta que él está durante años después de la resurrección vagando por la tierra, apareciéndose desde a la Virgen María, a María Magdalena, a Pedro, al apóstol Juan, a diferentes personajes de la Biblia para darles unas enseñanzas más profundas. Entonces, en esos textos apócrifos se nos cuenta la enseñanza oficial de Jesús en la Biblia y un mensaje oculto, que es el que manejaron los cristianos gnósticos y que tiene que ver con un conocimiento más profundo, más ritual para acercarse a Dios.
¿Hay algún texto que maneje a Jesús como un villano? No, pero es una visión que también está presente desde el punto de vista de la investigación del Jesús histórico. Ujú, Em, Jesús tiene momentos y escenas violentas en su historia. La más clara es cuando pues echa, expulsa, derriba a los mercaderes del templo, ujú, y es un Jesús en cierto modo también político. Ha habido historiadores que lo han visto más bien como un líder político o de lucha independentista contra la ocupación romana, y es verdad que en ese sentido, bueno, pues es un Jesús combativo. Entonces, no es un Jesús vengativo oscuro, pero sí es recalcar que como humano tenía diferentes personalidades, diferentes aspectos de su vida como cada uno de nosotros, y tenía también esa parte, por supuesto, combativa. Lo que sí aparece en algunos apócrifos, sobre todo en textos súper mega prohibidos como la Biblia de Ankara, que es un documento más bien medieval, pero es un apócrifo que se conserva, bueno, pues en la capital de Turquía. Es un texto donde, por ejemplo, se dice que él en realidad no fue él quien murió en la cruz, sino que Judas se sacrificó por él, y eso ha dado lugar al nacimiento de una corriente de pensamiento no con mucha base histórica, las cosas como son, pero de gente que piensa que en realidad Jesús no fue crucificado, u otra corriente de pensamiento que alude a que Jesús sí fue crucificado, pero que al momento del descenso de la cruz y la recogida de su cuerpo por parte de José de Arimatea para darle cristiana sepultura, habrían conseguido sanar sus heridas, equilibrarle y que pudiera seguir viviendo. Esta investigación se apoya en aspectos, ha habido médicos en España que han analizado lo que aparece en la sábana santa de Turín, las sustancias, y por el tipo de sustancia o hierbas que ahí se han encontrado, que son más bien sanadoras, ujú. piensan que ese lienzo envolvió a una persona que vivió, al cual fueron capaces de curarle, y por supuesto la historia archiconocida de mi admirado Andreas Faber-Kaiser de Jesús vivió y murió en Cachemira, en la India. Ese es el título de este libro. Es toda una investigación que alude a una supervivencia de Jesús y a una marcha hacia Cachemira, donde, bueno, pues habría terminado sus días. Ujú. Perdón que me salga poquito de tema, pero no quiero que se me vaya esta pregunta, pero se llega a platicar que Jesús llegó a viajar a América, si no me equivoco. No he investigado mucho, la verdad, sobre ese tema. Lo que se habla de América es que pues pudiera ser la tierra de las tribus perdidas de Israel. Ajá. Esto se vincula mucho sobre todo con las enseñanzas de ese ángel, misterioso ángel Moroni, a Joseph Smith, ¿no? Y a este tipo de doctrinas mormonas, pero la verdad no he investigado ese aspecto de Jesús en América. El único vínculo que te pudiera decir es el que se crea a través de la leyenda de esos dioses blancos, Ujú. de personajes misteriosos como Huiracocha o Quetzalcóatl, que reúnen mucho el ideal de enseñanza que tenía Jesús. Ahorita con lo que hemos platicado, yo recuerdo, repito, vuelvo a mi infancia, que parte del aprender esta historia fue a través de las películas. El que tú te despertaras el viernes temprano, no podías ver la tele ni prender radio porque estabas en un momento complicado, pero en cierto horario ya podías prenderla y veías la película de la Pasión de Cristo, diferentes títulos. ¿Qué tan cercanas son a los acontecimientos que realmente pasaron o cuál sería la más apegada a los evangelios que realmente ocurrió? Están edulcoradas. La más cercana es La Pasión de Mel Gibson, Ujú, la más fuerte, la más cruda o difícil de ver. Creo que hay mucha gente que no es capaz de terminar de ver esa película, y realmente es lo más apegado a lo que ocurrió. Es la más cercana al hombre de la sábana santa de Turín, que muchos identifican con Jesucristo, y la historia forense que nos cuenta esa sábana no tiene nada que ver con los Cristos que conocemos,
Cristos que están crucificados, que en muchos casos, bueno, pues tienen el clavo en sus pies y en sus manos, quizá un hilito, ¿no?, de líquido vital, pero ya hay Cristos realizados desde un punto de vista forense, apegados a lo que cuenta la Sábana Santa. Lo pueden buscar en internet. Yo he tenido la suerte de conocer a uno de los maestros imagineros que han hecho estos Cristos, Juan Manuel Miñarro, un artista sevillano. Vamos a ver aquí las imágenes. Y son Cristos dantescos, impresionantes por lo que muestran en su cuerpo, y repito, son totalmente apegados a nivel médico a lo que vivió ese hombre de la Sábana Santa. Ya tenemos ejemplos también en México, tenemos artistas que en Mérida, por ejemplo, en el Centro Guadalupano de Mérida, hay ya un Cristo a escala real confeccionado con los signos de la pasión que muestra la Sábana Santa, con cabello humano. Vamos a ver también las imágenes, y es impresionante. Recientemente platicaba con un exseminarista que justo le comentaba esto, le preguntaba sobre la imagen real de Jesús, acerca del cómo lo conocemos, desde el color del cabello, los ojos, y que puede ser totalmente diferente. Así es, muchas veces aparece un Jesús de, bueno, pues un tono de ojos claro, ¿no? O más bien lampiño, un Jesús de piel muy clara. Si tenemos en cuenta el tiempo y el lugar del mundo en el que vivió, pues tendría el aspecto que tiene cualquier hombre de la franja de Gaza, de Palestina en estos momentos, más bien de piel oscura y de cabello oscuro. En este caso, existe toda una tradición sobre la imagen de Jesús, y surge precisamente en esos primeros años del cristianismo a través de tradiciones como el llamado mandilión. El mandilión sería directamente un paño en el que se habría impreso, según una parte de la tradición, impreso el rostro de Jesús de forma milagrosa. Otra parte de la tradición habla de una historia que nos cuenta el historiador Eusebio de Cesarea en los primeros tiempos del cristianismo, donde asegura que el rey Abgar de Edesa, en la actual Turquía, tuvo noticia de los milagros obrados por Jesús y habría mandado, bueno, pues a un destacamento de gente suya con una carta suya para Jesús, para pedirle que acudiera a su reino a curarle. Jesús declina la invitación, pero escribe una carta. Es el único documento que tenemos, es apócrifo, que dice que Jesús escribió una carta. Y esas palabras, esa carta que Jesús le habría enviado al rey Abgar de Edesa, una parte de la leyenda dice que la persona que estaba encargada de recoger la carta de Jesús y llevársela al monarca confecciona también un retrato de Jesús para que su rey lo pueda ver, y es, repito, la reliquia del mandilión, que llega hasta nuestros días, que muchos creen que sería la Sábana Santa de Turín doblada, es decir, solamente viéndose la parte del rostro, y otros piensan que estaríamos hablando del llamado velo de la Verónica, una tradición súper asentada, y ¿qué crees? Tampoco aparece en la Biblia. En la Biblia no aparece la Verónica, no aparece. Y es tan fuerte, Alain, como que una de las estaciones del Vía Crucis es ese velo de la Verónica, el momento en el que una mujer llamada Verónica se acerca, limpia su rostro de sudor y sangre, y milagrosamente se imprime el rostro de Jesús. No aparece en la Biblia y es una estación oficial del Vía Crucis de Semana Santa. Aparecen los apócrifos mencionados, pero en tiempos muy recientes. Es una leyenda medieval y, sin embargo, repito, hay personas que la consideran mucho más cierta que esos apócrifos, que son prácticamente contemporáneos a los primeros escritos bíblicos. Entonces, ese retrato de Jesús, o el querer saber sobre el aspecto de Jesús, aparece ya en esos primeros años, incluso en la época contemporánea de Jesús, o con la historia del mandilión que habría llegado hasta Edesa, o con la historia del velo de la Verónica, pero indudablemente
La leyenda más poderosa es la reliquia más importante de toda la cristiandad, que es la sábana santa de Turín, ese lienzo de lino que se conserva a la fecha en la catedral de Turín, en Italia, y que tiene una historia fascinante porque es una imagen en negativo, es decir, es un negativo fotográfico. Solamente si haces una fotografía analógica antes en negativo vas a ver el positivo de esa imagen, el rostro de ese hombre, un hombre que ha sufrido los signos que se describen en la Pasión de la Biblia, un lienzo en el que se ha encontrado a nivel forense sangre del tipo AB, que es un tipo de sangre habitual en Tierra Santa, y que además, según el equipo STARP, entre ellos había miembros científicos de la NASA, un equipo que investigó de forma científica la sábana santa de Turín en los años 70. Es una imagen, una quemazón, por así decirlo, tridimensional. Es decir, no se conoce a la fecha qué reacción provocó que esa escena quedara grabada en este lienzo. Desde el punto de vista del creyente, estaríamos hablando de una reacción, de una radiación producida al momento de la resurrección. Desde el punto de vista científico no podemos explicar la tridimensionalidad del hombre de la sábana santa, y el polémico estudio del carbono 14, que dio resultados, se hizo en 3 laboratorios diferentes y dio como resultado, pues, realizada en época medieval, pero que es un estudio que cualquier persona seria sabe que no podemos tener en cuenta porque, en primer lugar, el carbono 14 es una prueba válida para un objeto que ha estado protegido con una constante a lo largo de la historia y no para un objeto que ha viajado por diferentes lugares del mundo, que ha sido tocado, rasgado, manoseado por miles de personas, que con la grasita que tenemos en los dedos ha afectado a ese resultado, con una tela que ha estado presente en grandes incendios que le han causado quemaduras, por lo tanto ya se invalidaría todavía más esa prueba del carbono 14, y una tela que tiene añadidos puestos por las monjas precisamente por esas quemazones causadas en los incendios. Entonces es muy probable que el trocito que se cortó, el pedazo que se cortó para esas pruebas, sean añadidos de las clarisas que cosieron partes tras los incendios. Ok, ahorita que hablas de este tipo de objetos como la sábana santa, hay muchos objetos más, desde la corona de espinas que está en una iglesia en Francia, si no me equivoco. Así es, en concreto la corona de espinas, aunque hay diferentes espinas, he tenido la oportunidad de ver, contemplar y estudiar algunas espinas, como por ejemplo la que se conserva en Mula, en Murcia, en España, o la que se conserva en la Catedral de Toulouse, en Francia, pero lo que es la corona como tal de espinas atribuida a Jesús de Nazaret fue llevada desde Constantinopla a actual Estambul a París, y actualmente se conserva en la Catedral de Notre Dame. Recuerdo perfectamente cuando se dio ese gran incendio en Notre Dame, unas imágenes dantescas que todos seguimos, ¿no?, por las redes sociales. Si no recuerdo mal, fue en 2019. Una de las primeras directrices de los bomberos, y podemos ver también las imágenes, fue entrar ahí y hacer lo posible por rescatar la corona, y lo consiguieron. Fue una de las primeras cosas que salvaron en el incendio de Notre Dame, y hace apenas unas semanas que la han vuelto a llevar a la catedral tras las debidas obras de restauración. La corona de espinas la tenemos en París, en Notre Dame. Tenemos el Santo Grial, el supuesto cáliz que Jesús habría utilizado en la última cena. Hay diversos, incluso hay uno en el MoMA de Nueva York, por ponerte un ejemplo, pero de todos los griales o copas repartidas por la cristiandad, las 2 únicas que resisten las pruebas arqueológicas y que han sido datadas a nivel científico por el catedrático de arqueología Antonio Beltrán son las que se conservan en la Catedral de Valencia, el Santo Grial de Valencia, en España, y el llamado Cáliz de Doña Urraca o Santo Grial de León. De ambas tengo imágenes, he tenido la oportunidad de estudiar ambas piezas. También, por ejemplo, en Estambul os puedo mostrar, he tenido la oportunidad de observar o conocer
en la parroquia de San Sergio, en la sede del Patriarcado Ortodoxo San Jorge, en Estambul, la columna de flagelación, supuestamente en este método, ¿no? En este método, bueno, pues es que no quiero decir palabras, en esto que le hicieron a Jesús, ¿no? Con un látigo, en ese método que llevaban a cabo los romanos, no solo requería el flagrum romano, que es el instrumento con el que pues se azotaba a la persona, sino también una columna en la que se ataba un poste en el que se ataba a la persona para recibir esos golpes. Pues hay 2 o 3 columnas de flagelación asociadas con Jesús, repartidas en toda la cristiandad. Una está en Roma y otra está en Estambul. He tenido la oportunidad de tocarla, aquí os muestro las imágenes, y en esa columna de flagelación de Estambul dentro hay un clavo. Es un clavo supuestamente de los que se utilizaron para la crucifixión de Jesús. ¿Por qué estas reliquias y por qué Estambul? Porque cuando el emperador Constantino, que es quien, digamos, oficializa que ya no se persiga en el Imperio Romano al catolicismo y que sea un culto permitido, Constantino lo hace porque tiene una visión. Justo antes de una batalla conocida como la batalla del Puente Milvio, él tiene una visión de una cruz luminosa, de un signo extraño en el cielo y las palabras «en mi signo vencerás». Y tiene una conversión y se acerca, se convierte al cristianismo y se promulga el edicto de Milán, que es el edicto que hace, bueno, pues que esa religión sea libre y ya no perseguida. Su madre, Santa Elena, era una ferviente cristiana y una de las primeras cosas que hace después del edicto de Milán es trasladarse a Tierra Santa en busca de objetos relacionados con Jesús de Nazaret, y ahí es donde empieza en el siglo IV con Santa Elena ese deseo o ese fervor por las reliquias. Se asegura que ella habría encontrado la cruz de la crucifixión y que otras reliquias las habría encontrado y las habría trasladado hasta Estambul, de ahí que allí se encuentren piezas como estas que tuve la oportunidad de tocar y de observar. Obviamente, yo creo que todos los católicos, y te lo platicaba creo que antes de comenzar, el recorrer esta ruta santa, el tocar este tipo de objetos, debe ser como un sueño, pudiéramos llamarle. Tú ya tuviste la oportunidad de verlos, de tocarlos. En este caso, desde la parte de investigadora y desde la parte humana, ¿te provocaron algo? ¿Sentiste algo en ese momento? He sentido cosas muy especiales cuando he estado delante de algunas reliquias. Y algunas son súper conocidas, pero otras es que casi nadie las visita, Laín. Tenemos, por ejemplo, el caso del Sagrado Mantel de la Última Cena. Ok. Esta tela es una reliquia única, porque te digo que espinas, astillas de la cruz tenemos miles, ¿no? Pero mantel de la Última Cena solamente hay uno en toda la ¿Y cómo cristiandad. es? Digo, uno se lo imagina con frutitas y como aquí en México, Oh, pero ¿cómo pues es? aquí vamos a ver las imágenes que te voy a compartir. Se encuentra en mi tierra, en Extremadura, en España, en la Catedral de Coria, una de las catedrales más importantes de esta parte de España antaño. Y se piensa, o la historia de lo que yo he investigado y narro en mis libros, es que los templarios, cuando inician la persecución contra los templarios, que eran grandes protectores de reliquias, huyen hacia Portugal, que fue un reino que les refugió, y como mi tierra está cerca de Portugal, en esa huida fueron escondiendo cosas, ¿no? Y una de las cosas que escondieron en la Catedral de Coria fue el Sagrado Mantel de la Última Cena, una tela que se conserva, que está datada a nivel científico como contemporánea a la época de Jesús. Y es una tela fascinante porque es el mismo tejido que la sábana santa, el mismo tipo de sarga o figura geométrica, pero con más riqueza que la sábana santa. Tiene unos adornos en azul índigo que además están ya también investigados, que es un tipo de tintura procedente de Tierra Santa. Esta tela es fascinante, estar ante ella, investigar todas las pruebas que yo investigué,
Y lo más curioso de todo es que una reliquia que casi nadie le daba importancia, fíjate qué curioso. Te decía que en los años 70 hubo gente de la NASA que investigó la sábana santa de Turín. Uno de ellos fue el profesor John Jackson, que es de la NASA. John Jackson siempre tuvo la idea de que la sábana santa es en realidad un mantel. Él se puso a pensar, con la premura de los acontecimientos que pasaron en la Pasión, José de Arimatea, que era la persona, digamos, con más recursos económicos, que fue quien reclamó el cuerpo de Jesús, no pudiera tener a mano un sudario o telas porque no sabían lo que iba a ocurrir con Jesús, y es muy posible que le envolvieran en ese lienzo blanco utilizado en la última cena. Pero él dijo, si mi teoría es cierta, tiene que haber un mantel idéntico en algún otro lugar del mundo, porque los judíos en la celebración de la Pascua, que es lo que estaban celebrando Jesús y los apóstoles en aquella última cena, la Pascua judía, usan dos manteles en su tradición judía. Un mantel es el mantel propiamente dicho que se pone en la mesa, y el otro es un mantel ritual que se pone por encima de los alimentos para simbolizar la caída del maná bíblico, de ese maná que les mandaba Dios durante su travesía en el desierto, después de la huida de Egipto. Y decía John Jackson, en algún otro lugar del mundo, si mi teoría es cierta de que la sábana santa fue en realidad un mantel, tiene que haber un mantel, y se pone a investigar y descubre que hay un mantel en Coria, y se va hasta Coria, en mi tierra, a investigar, y se da cuenta que es el mismo tejido con las mismas dimensiones que la sábana santa, y por esos adornos en azul índigo su teoría es que el mantel que hay en Coria es el mantel propiamente dicho que pusieron en la mesa, y la sábana santa sería el ritual, el que pusieron por encima de los alimentos. Entonces, cuando estás delante de esta pieza sientes cosas muy especiales, y cuando más he sentido así algo muy muy fuerte ha sido con el Santo Grial de León, con el cáliz de Doña Urraca. Nadie conocía la importancia de esta pieza hasta el año 2014, que es el año donde sale a la luz la investigación de una historiadora, Margarita Torres Sevilla, que escribe el libro Los Reyes del Grial, donde da pruebas de que esa copa custodiada por los Reyes de León desde época medieval es en realidad el Santo Grial. Es una historia muy larga, pero cuando salió la investigación y se demostró que efectivamente esa pieza estaba datada en época de Jesús y procedía de Tierra Santa, fue un boom internacional. Hubo miles de medios de comunicación que llegaron hasta León para hacer las fotos. Y yo, que ya había entrevistado a Margarita para la revista Más Allá de la Ciencia, para el reportaje que escribí sobre esa copa, necesitaba fotos. Y me dijeron, pues es que como se ha formado este boom, actualmente se están trabajando en unas reformas en el museo para garantizar las medidas de seguridad para proteger la copa, entonces no está en exhibición. Yo decía, pero es que necesito hacer las fotos para mi reportaje. Ok, ven una tarde ya cuando el museo cierre. Pedí permiso en mi trabajo, yo trabajaba en esos entonces en Madrid de redactora de la revista oficial de la Guardia Civil. Tomo un AVE, un tren de alta velocidad a León, y recuerdo perfectamente en mitad de la noche sola por esas calles medievales de León llegar hasta el Museo de la Real Colegiata de San Isidoro, que es donde se resguarda esa copa, y Raquel, la maravillosa directora del museo, me dijo, pues espera, porque había una televisora brasileña, me acuerdo, también para tomar imágenes, que primero tome la televisora y luego tú. Y llegó Margarita, la autora de esa investigación, la historiadora, y nos bajamos juntas mientras preparaban todo ya de noche, a puerta cerrada, al Panteón Real, donde descansan los restos de los reyes que protegieron el Grial. Y fue fascinante estar en ese lugar con esa importancia histórica y con la autora de esa investigación. Recuerdo llorar las dos porque yo le decía, lo que has hecho con tu libro, o sea, es algo más que una investigación histórica, has cambiado el mundo, porque le estás dando esperanza a mucha gente que piensa que no existen los misterios o la espiritualidad. Las dos llorando, tal, y ya nos va a buscar Raquel, la directora, y entonces dice, ya podéis subir. Alain, cuando yo llego de noche a puerta cerrada
y está la copa. No te puedo explicar la emoción o la presión o la palpitación que yo sentí en mi pecho. Yo estaba de pie, tenía que tomar las imágenes con mi cámara profesional, pero las rodillas me fallaban y me vi obligada a ponerme de rodillas. Esa reliquia me hizo arrodillarme. ¿Esto querrá decir que sí tenía una energía diferente, que sí correspondía a algo? Nunca podremos afirmar que en esa copa Jesús pusiera sus labios. Eso es un misterio de Pero fe. tu corazón posiblemente lo dijo, Eso te es un lo misterio de fe y lo confirmó. único que podemos decir es que es contemporánea a Jesús, que procede de Tierra Santa y que ha sido protegida por monarcas muy poderosos hasta la fecha. ¿Le pediste algo cuando la tocaste? ¿Hablaste algo Pero mentalmente? yo sentía esa energía y esa palpitación que me hizo arrodillarme, mis piernas me fallaron y yo digo así, no me arrodillé porque mi fe me llevara, estoy en un objeto sagrado, me voy a arrodillar. No, me hizo arrodillarme, las piernas me empezaron a fallar y esa reliquia me arrodilló y la energía me traspasaba. Mi pensamiento, ¿cuál fue, Alain? Mi pensamiento fue, si no es la copa de Jesús, sí que es un objeto que tiene presente la energía de las millones de personas que desde época de Jesús hasta nuestros días han volcado en ese elemento su parte más bonita, porque cuando tú rezas, pues yo creo que el 99% de nosotros, 99,9% de la humanidad, pides cosas bonitas, pides por la paz, pides por el mundo, por tus amores, por todo lo bonito, lo más sagrado que tiene el ser humano. Yo eso lo sentí, yo eso lo sentí y solo me ha pasado en dos lugares y muy diferente. Me he arrodillado o esa reliquia me obligó a arrodillarme, a presentarle mis respetos y algo muy parecido me pasó en el corazón de la zona del silencio por la parte de Chihuahua, es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Hay unas aguas termales, una cueva con aguas termales, el culto al agua está súper presente en la espiritualidad de todo el mundo. Yo acababa de ser madre, estaba todavía en la fase más dura hormonalmente hablando de la lactancia y la maternidad. Tenía 3 meses mi bebé, o sea, estaba apenas empezando a acostumbrarme a todo. Y yo entré en esa cueva de aguas termales y al final de la cueva hay un chorro, ¿no? Una cascada que es donde cae, del corazón de la montaña, pues es agua con propiedades benéficas. Y como yo no había hecho ese rito todavía que hacen muchas mujeres mexicanas de ese baño con hierbas medicinales que te das después del parto para eliminar toxinas y todo eso, como que fue mi ritual ese. Yo fui muy en la disposición de limpiarme y de congraciarme con mi nueva vida y fui yo sola. Cada vez me adentraba más, cada vez estaba más oscuro hasta ese chorro de agua y esa cascada. El agua siempre está presente en las apariciones marianas. Las apariciones marianas siempre se dan junto a un pozo, junto a una cascada, junto a un curso de agua. Y yo tenía esa idea en mi cabeza, Laín. Esto nunca lo he contado. Siempre que estoy contigo te cuento cosas que nunca he contado. Y llego hasta este chorro en la oscuridad. Y mi intención en un principio era acercarme un poco a ese chorro de agua, ¿no? Para que me cayera en la cara. Y el chorro directamente me obligó, directamente me hizo presentar mis respetos. Mi cabeza me la volcó completamente hacia abajo y sentí lo mismo que sentí ante el grial. Me obligaron a presentar mis respetos, o sea, me arrodilló ese chorro de agua presente en la madre naturaleza en uno de los lugares más misteriosos de México y me conecté o me congracié con la parte en la que yo me acababa de convertir, ¿no? Con una madre y con ese poder o esa divinidad que tenemos las mujeres de sostener la vida a través de la fertilidad y la maternidad. ¿Cambió tu panorama en ese momento después de Sí, esta manifestación? totalmente. Porque fueron meses muy duros al principio, uno no duerme, la lactancia es súper dura, ¿no?
y todavía yo estaba como perdida, ¿no? En mi nuevo rol. Y eso fue un bautismo de fuego para mí, donde aprendí a aceptar esa parte divina de mí que se acababa de activar y que pues me va a acompañar mientras viva, ¿no? Aprendí a aceptarla, a quererla y, y a sobre todo entender que es algo más de lo que nos han contado, porque en ese sentido, y también tiene mucho que ver con estos temas que estamos hablando de Semana Santa y demás, no nos venden estos pasos importantes que se dan en nuestra vida cuando nos convertimos en padre, cuando salimos de la niñez a la adolescencia. Estos ritos de paso vitales son importantes. Y el de la maternidad y la paternidad, porque por supuesto cuando nace un hijo, pero nace una madre y nace también un padre, nos lo venden como algo muy aséptico, muy científico, ¿no? Uno se prepara yendo al hospital, poniéndote medicamentos, y se pierde esa parte sagrada de lo que uno está a punto de convertirse, ¿no? Entonces, en esa cueva, yo entendí esa parte que tantas veces nos niegan, que nací como madre, nació una nueva yo. Me congracié con eso, lloré por las etapas cerradas, porque ya no iba a ser la misma nunca más, y acepté ese escalón nuevo espiritual en mi vida. ¿Y no has sentido la necesidad en algún momento de llevar a tu bebé a ese lugar, a presentarla, a que sienta algo? Estuvo conmigo, la metía dentro de la cueva. Después de yo sentir eso y de mi proceso, fui a por ella. No la metí hasta el interior, tenía 3 meses, pero al inicio de la cueva estuvo chapoteando y jugando en ese agua sagrada. Tuviste muchas respuestas. Sí, normalmente todos tenemos ahí las respuestas, solo hace falta, bueno, pues considerar que eso es posible, y cuando uno busca esas señales se da cuenta de que la vida está llena de señales, que solo nos falta la mirada necesaria para saber interpretar, pero están ahí para todos, no solo para mí. Ok. Regresando un poquito a estos objetos, recordaba, y tú me dirás si me equivoco de fechas, pero creo que en el año de 1307 comentaste los caballeros templarios que eran encargados de resguardar todo esto. Me imagino que en ese proceso muchas cosas se perdieron. Recuerdo sí la batalla del 13 de octubre, 1307, donde son capturados. ¿Cuántas cosas no conocemos? Por ejemplo, el mantel, yo no sabía de la existencia. ¿Cuántas cosas pudieron quitar? Muchas, sobre todo, incluso fíjate lo que te digo, no conocimos realmente qué pasó con el fin de los templarios, y toda su historia está llena de misterio. Los templarios, lo que nos dice la historia oficial es que nacen como una orden de caballeros cruzados para ir a Tierra Santa y proteger a los peregrinos que iban en peregrinación hacia los santos lugares. Pero esto no es así. Ellos protegieron muy poco a los peregrinos. Ellos llegan a Tierra Santa y se encierran en las ruinas de lo que era el templo de Salomón y se pasan allí 9 años en lo que eran unas caballerizas, unas cuadras, buscando vete a saber tú qué. Y después de esos 9 años de búsqueda, misteriosamente encuentran lo que habían ido a buscar y regresan a la zona de Europa de la que provenían, el sur de Francia, y a partir de su regreso hay un estallido en toda Europa de construcción de catedrales, hay un estallido de culto a las vírgenes negras. Se piensa que porque tuvieron quizá un vínculo con doctrinas ocultistas relacionadas con la diosa Isis, por ejemplo, en Egipto, y empieza a llenarse esta zona del sur de Europa de vírgenes negras, y empieza todo ese fervor por las reliquias. Todo en la misma época en la que surge la Orden de los Templarios. Su proceso final ni siquiera lo sabemos. Siempre nos han dicho que el Papa en su momento conspiró con el rey Felipe de Francia para perseguirlos porque tenían grandes deudas contraídas con esta orden, que fue, pues entre otras muchas cosas, los primeros banqueros de Europa.
Y hasta que hace pocos años una investigadora del Archivo Secreto Vaticano, Bárbara Freil, no encontró un documento que estaba perdido en el que supimos que el Papa los absolvió. No los condenó por herejía, los absolvió. Y casi nadie sabe esto. La gente sigue diciendo porque el Papa inició la persecución porque eran unos herejes. Los absolvió en ese proceso. No los condenó y es un documento que estaba perdido en los archivos secretos vaticanos y que encuentra la investigadora Bárbara Freil de casualidad. Entonces, en esa huida de los templarios, porque también se dice, es que desaparecieron todos. No, muchos consiguieron refugiarse en reinos amigos de ellos, como Portugal, se reconvirtieron en otras órdenes monásticas diferentes y siguieron con sus actividades. Muchas reliquias las escondieron, como es el caso del mantel de la Última Cena, y se piensa que ellos habrían protegido también la sábana santa a través de los procesos contra los templarios. Se supo que les acusaban de adorar al llamado Baphomet, a una especie de rostro con varias caras que pudiera ser nuevamente ese mandilión, la sábana santa doblada. Entonces todos son conjeturas y en realidad sabemos muy poco sobre lo que realmente encontraron en esos 9 años de búsqueda en las ruinas del Templo de Salomón. Ok, en este caso, ¿existe alguna autoridad religiosa que pueda demandar el tener estos objetos que de alguna manera diga, ok, pertenecen a esta religión, queremos tenerlos, todas las iglesias tienen que reportar todo esto aquí? ¿Existe esto o no es posible? No, pues en realidad casi todas están en manos de la Iglesia Católica en diferentes parroquias y lugares del mundo. No es que digan o se reclamen tienen que ir a Roma o tienen que ir a Tierra Santa. Normalmente por tradición y por documentación y por bulas papales. En el caso del mantel de la Última Cena tiene sus bulas papales y se resguardan en la Catedral de Coria. Existe el permiso de culto. Sí que ha habido determinados momentos de la historia donde se han ocultado por peligro a que se pierdan. En el caso del mantel de la Última Cena hubo que prohibirse el culto y esconderse la reliquia porque estaba en riesgo de desaparecer. Había personas que trataban de desprender pedazos. De hecho, el actual custodio del Museo de la Catedral de Coria me contaba que recientemente varias familias de la zona de Coria en confesión, en el confesionario, han devuelto pedazos del mantel, arrancados por sus ancestros y conservados en su familia. Entonces, debido a eso, pues se escondió, es lo mismo que la sábana santa, hay ostensiones cada cierto tiempo, pero no siempre se muestra. Sí que hay pugnas dentro de la iglesia entre diferentes reliquias, por ejemplo, entre el Grial o la Copa de León de Valencia y el de León hay una lucha encarnizada, pero fea. Además, por decir, no, yo tengo el verdadero, no, tú no lo tienes, una lucha fea. Pero no olvidemos que Jesús y la Virgen María son importantes en otros contextos religiosos como el Islam. Es un gran profeta. En el Corán, Jesús de Nazaret es uno de los máximos profetas y se le cita más incluso que a Mahoma. Y la Virgen María aparece bastante en el Corán. Entonces, hay patriarcas bíblicos del Antiguo Testamento que los compartimos con los musulmanes y eso hace que los musulmanes también resguarden reliquias supuestamente católicas. En el Museo Palacio Topkapi de Estambul, también lo vamos a ver aquí, tuve la oportunidad de ver, y esto está en manos de un país musulmán, por así decirlo, de tradición musulmana, el bastón de Moisés, el bastón de mando de Moisés con el cual habría abierto las aguas del Mar Rojo. Ese está en manos del Islam, ¿no? En el Museo Topkapi de Estambul. O un brazo atribuido a Juan el Bautista. Este tipo de reliquias que son, pues, de nuestra tradición judeocristiana, están resguardadas en estos momentos por los musulmanes. Qué apasionante todo esto, ¿no? En este caso, Lourdes, si tuviera la oportunidad de estar en algún lugar que te dijeran, te damos 1 hora completa para que lo revises, para que lo veas, para que lo sientas, ¿qué lugar elegirías? Qué pregunta tan difícil, amigo.
Te lo pregunto porque justo yo lo decía, yo para mí esta ruta santa de estar hasta lo mejor en el portal de Belén, en donde fueron las caídas, para mí sería algo invaluable poder estar. Sería, o sea, ahí a nivel de sentir sería increíble, pero si tuviera que elegir un lugar para aprovechar al máximo y buscar algo, sería los museos vaticanos y en concreto el Archivo Secreto Serías feliz tú Vaticano. ahí, ¿verdad? Ahí sería el lugar que elegiría, pero es muy complicado porque estamos hablando de muchísimos kilómetros de estantería y que si realmente no te dicen dónde buscar, pues es una visita perdida, ¿no? Pero estar a solas ahí en el corazón del Vaticano sería fascinante. Y va a sonar rara la comparación, pero puede ser como el Área 51, que se dice que se conoce la existencia del Área 51, se conoce la ubicación, pero que realmente no hay nada ahí. Puede ser que en el Vaticano se hable de esos secretos, de esa cámara secreta, realmente puede estar en otro lado. O sea, es muy complejo esto. Así es, no tenemos todas las respuestas y ni siquiera los propios custodios, por ejemplo, de la Biblioteca Vaticana, saben qué es lo que hay. En una reciente entrevista, y yo hablé de ello también en mi podcast en Noche de Lluvia, uno de los responsables de la Biblioteca Vaticana decía que apenas llevan estudiado un 10% o catalogado de lo que hay en esa biblioteca, imagínate, un 10%. Ok, hace algunas semanas, a inicios de marzo, si no me equivoco, yo supe de la noticia del Papa, obviamente salió en todos los diarios, tanto digitales como impresos, pero yo me enteré de eso a través de tu Instagram. Suena raro, pero yo vi la noticia y en ese momento me fui a buscar más información, a ver qué era lo que estaba pasando, y también surgieron varias historias. Había mucha gente y muchas teorías, pudiéramos llamarle, que aseguraban pues que el Papa Francisco falleció y que venían días santos, que se tenía que cuidar toda esta información, pues que hasta el día de hoy a lo mejor no se sabe mucho. Es increíble la conspiración que se ha formado con la hospitalización del Papa. Desde que él ingresara a inicios, no recuerdo exactamente el día, pero bueno, pues hace pocas semanas, en el Hospital Gemelli ha sido un proceso. Nosotros durante pues estos primeros días de enero, febrero, se le ha visto mal, lleva meses que se le está viendo en silla de ruedas, que tiene problemas con su pulmón desde tiempos de seminarista, perdió gran parte de uno de sus pulmones por una pulmonía muy grave. Y todo esto, bueno, pues le estaba afectando. Habíamos visto varias participaciones de él donde tuvo que ceder la palabra porque se asfixiaba, no podía seguir y después llega la hospitalización. Al principio desde el Vaticano eran optimistas. Las primeras noticias eran de absoluta tranquilidad. El Papa está recibiendo sus tratamientos, pero a la fecha el Papa continúa trabajando, reza en la capilla, firma documentos, pero de un día para otro nos dicen que ha tenido una crisis gravísima, que no es capaz de respirar por sí mismo, que han tenido que activar la pues, ventilación mecánica y que realmente ahora a posteriori, después de que haya salido del hospital, los médicos han asegurado que se plantearon la posibilidad de dejarlo ir para que no sufriera porque era ya un deterioro súper grave. Ha tenido 2 o 3 crisis fuertes, pero parece ser que ha conseguido salir. En el día que salió del hospital, primeramente salió a un balcón del Hospital Gemelli y dijo gracias a todos, ya no pudo decir nada más y a la fecha, aunque se está recuperando en el Vaticano, no es capaz todavía de respirar por sí mismo, o sea, su estado de salud es sumamente delicado. Cada vez que hay una situación de esta, de un papa en estado grave, se despiertan todo tipo de teorías y profecías. Ujú. Se ha hablado que el papa había renunciado. Esto no es cierto. Es verdad que el papa, una de las primeras decisiones que hace en su papado es firmar un documento de renuncia en caso que él ya lo ha firmado, ese documento existe. En 2013 él se lo entrega a Pietro Parolin, el secretario de Estado Vaticano, que es uno además de los que más suenan como posibles sucesores de Francisco,
Y ese documento está en poder de Pietro Parolin, pero no significa que se haya activado. Solo se activaría en caso de que el Papa no pueda tomar decisiones a nivel mental por tener algo súper fuerte o grave, pero eso no ha ocurrido y se dijo, ha renunciado. No es verdad. Y él ha tenido una postura confusa con el tema de la renuncia durante todo su papado. Al principio ha dicho que él creía que el ministerio petrino, que el pontificado no debería ser de por vida, sino pues que cuando una persona ya no está bien, pasar el testigo. Pero en los últimos meses dijo que para él era ad vitam, que era de por vida y que no se planteaba renunciar. Se dijo que había renunciado, no es así. Se dijo que el Papa ya no existía y que estaban esperando al miércoles de ceniza para anunciarlo. No pasó. Más fuerte todavía fue cuando se compartió la primera foto del Papa desde el hospital, donde estaba de espaldas, con una piel muy ennegrecida para su tono de piel más bien claro. Desató todo tipo de teorías. El 99% de los usuarios de redes sociales dijeron no es Francisco. Y más todavía las pocas imágenes que hemos tenido de él de la salida del hospital, donde se le ve sumamente hinchado. La gente ha hablado de que es un doble, que es un personaje con una máscara de látex simulando al Papa Francisco y que él ya no está aquí. Yo no creo que sea así. Me cuesta mucho creer que una noticia de esas características se pueda mantener en secreto. No lo sé. Lo dudo mucho. Horas. Imagínate, fallece el Papa y que tarden horas en dar la noticia, lo puedo pensar. Pero que sostenga una mentira durante semanas o ya un mes, lo veo bastante complicado. Ok, Lourdes, para ir cerrando este episodio, mucha gente toma estos días como días para reflexionar, para encontrar una paz. Hay gente que lo utiliza para vacacionar, que tampoco está mal, para pedirle a Dios, para tener esa conexión. Y quiero llegar a un punto. Yo me acuerdo que hace 29 años aproximadamente, tuve la posibilidad de tener un hermano que cuando él nace, con los forceps, con los que sacan a mi hermano, lo lastiman y le zafan su bracito. Cuando fue su bautizo, yo le pedí a Dios que me dejara verlo moviendo su brazo. Nos vamos del departamento después del bautizo a comprar la comida para el bautizo. Cuando regresamos, mi hermano tenía la mano levantada. Eso yo lo vi. Te quiero preguntar a ti desde esta parte de reflexión, de milagros. ¿Crees en ellos? ¿Has vivido alguno? Por supuesto, los milagros ocurren en nuestro mundo. Y sí son cuestión de fe, pero también son cuestión de información. Como periodista he tenido la oportunidad de estudiar todo lo que tiene que ver con el mundo de los milagros, cuál es el mecanismo que se sigue a nivel eclesiástico para la aprobación de un milagro, qué tipo de pruebas científicas se llevan a cabo, y he tenido la oportunidad de hablar con testigos de milagros completamente reales. Recuerdo el caso de Celina, una señora que estaba sufriendo una enfermedad fuerte, terminal, que tenía abierto su paladar, tenía un agujero en el paladar imposible de cerrarse y que a raíz de rezos que se llevaron a cabo en su comunidad religiosa, totalmente en contra de la ciencia, ese agujero se cerró. Yo pude entrevistar a Celina, revisar la documentación médica, pasó la documentación médica el tribunal que se hace a nivel de diócesis, de obispado, y pasó también el análisis todavía más exhaustivo que se hace en la Congregación para las Causas de los Santos en el Vaticano. La documentación se aprobó porque fue el milagro del tipo que piden en el Vaticano para aprobarlo, fortuito, permanente, irreversible. Todo eso se cumplió en Celina, ocurrió en contra de la ciencia. Y otro milagro súper fascinante que tuve la oportunidad de investigar fue el llamado milagro del arroz en Olivenza, en Extremadura, en mi tierra.
En la posguerra española no había comida. La gente se alimentaba con nada, prácticamente con, no sé, con agua, con cebolla. Es que no había nada, no había comida. Había una carestía total de alimentos. Y en esa época de posguerra, en este pueblo Olivenza, había una serie de personas acaudaladas que una vez a la semana, coincidiendo con los domingos, reunían algunos alimentos para que en la casa del sacerdote se pudiera preparar pues comida para los pobres, para que aunque sea un día a la semana pudieran comer bien. Y ese día pues a ese comité se le olvidó reunir los alimentos que tenía que reunir y Leandra, la cocinera del sacerdote, Leandra Rebollo, solo tenía una taza de arroz para poder alimentar a todos los pobres del pueblo. Era imposible. Y ella dijo, bueno, pues aunque sea esta taza hago, ¿no? Por lo menos para una persona. Ella pone el agua a hervir, echa la taza de arroz y se va a sus quehaceres. Cuando regresa, el arroz está rebosando de la olla. No era la cantidad que Leandra había puesto. Y a todo esto, antes de ella irse, implora o eleva una oración a un santo que era de su pueblo. Era una persona española que había emigrado a Lima, Perú, y que se había hecho santa en Lima, Perú, San Juan Macías, muy vinculado siempre a la ayuda de los pobres. Era beato por aquel entonces y después de echar la taza de arroz, Leandra dice, ay beato, hoy tus pobres sin comida. Cuando regresa y ve la olla rebosando de arroz, inmediatamente dice, esto no tiene sentido, avisan al sacerdote, avisan a las autoridades del pueblo y fueron cientos y cientos de personas, Alain, las que durante un montón de horas vieron salir arroz sin parar de esa olla. En ningún momento le renovaron el agua, le echaron aceite, le echaron condimentos, en ningún momento renovaron el fuego porque era de carbón en aquellos momentos la cocina. Y cuando todos, lo que hacía el sacerdote iba trasvasando el arroz a otros recipientes y se iba repartiendo entre los pobres. Y cuando la olla quedaba vacía, del fondo se formaban granos inexplicablemente y subían hacia arriba. Cuando el último pobre, yo también me emociono con esto, había comido, el sacerdote aparta la olla y cesa el milagro. El arroz, el poco arroz que quedó, fue analizado en los mayores laboratorios biológicos de tema del arroz, tanto en Valencia, en España, que es una región eminentemente arrocera, de ahí es la paella, como en las instituciones italianas científicas de análisis de arroz, y no encontraron una explicación a lo que había ocurrido. Yo pude entrevistar a niños que vieron esa olla, la formación del arroz, que probaron el arroz y que vieron el milagro. Entrevisté a 2 de ellos, muy ancianos ya, pero me contaron la historia. Entonces, a mí nadie me puede decir, Alain, que los milagros no existen. Existen en nuestro mundo. Vivimos rodeados de milagros por mucho que nos quieran decir que no. Entonces, la fe mueve montañas. Creo es tanto de creer como de crear. Creer es crear. La fe mueve montañas y los milagros indudablemente existen porque yo lo he vivido como periodista. Más allá del periodismo, Lourdes ha tenido un milagro ella. No he tenido milagro así como tal de este nivel, ¿no? De una cosa tan extraordinaria, de una curación, pero sí que he visto muchos pequeños milagros en mi vida, los veo cada día. Déjame decirte que cada programa que voy estrenando de mi podcast, de alguna manera es un pequeño milagro porque me dejo llevar para elegir los temas por las señales. Yo me guío mucho por las señales y siempre pido respuestas y digo, bueno, pues Dios proveerá cuál es el próximo tema, me va a llegar una señal y me llega. Lo que tengo que ir estrenando, lo que tengo que ir investigando, voy guiada por esas señales de la divinidad.
o incluso en investigaciones como la aparición de Garabandal, una aparición mariana súper importante de los años 60 en España. Yo me había resistido a escribir sobre ella porque me pareció un tema complejo, a pesar de que lo había investigado mucho. Y cuando mucha gente me pidió, por ejemplo, para el podcast, que hablara de Garabandal, yo, a pesar de que la gente me decía, es que ese tema va a funcionar, es que ese tema va a funcionar, es que a mí eso no me importa, yo no voy a hacer algo si realmente no estoy preparada para ello. Y pedí, imploré, hice una petición y dije, Dios mío, si tengo que hacer esto de Garabandal, ok, no quiero escribirlo como periodista, quiero vivir Garabandal para poder volcar en el podcast lo que es Garabandal y no equivocarme ni a favor ni en contra, ¿no? Quiero vivir Garabandal. Ese mismo día que yo hice esa petición, Alain, me escribe una persona por Instagram diciendo que vive en la Ciudad de México, que es una familiar de una de las principales videntes de Garabandal y que necesita verme. Quedo con ella y me dice, yo te he buscado y quería hablar contigo porque tú relacionas las apariciones marianas y los ovnis. Y yo dije, no, Dios mío. Un reclamo más. Digo, Dios mío. Y le dije, pues sí, es que yo veo un vínculo, digo, pero muy respetuoso. Y me dice, no, espera. Dice, yo estoy aquí para decirte que no estás equivocada y que en Garabandal también las niñas vieron luces triangulares. Y la semana que viene va a estar en la Ciudad de México Jacinta, una de las videntes, y me gustaría que la conocieras. Eso el mismo día que yo hago la petición a Dios de que necesito vivir Garabandal. La semana siguiente llega Jacinta a la Ciudad de México, una de las principales videntes de la aparición. Las niñas cuando entraban en trance, algunas llevaban una cruz y en estado de trance acercaban esa cruz a la boca de la gente para que la besara. Yo pedí a Dios, quiero vivir Garabandal. ¿Tú sabes qué es una de las cosas que hizo Jacinta? Sacar la cruz que llevaba en las apariciones y ponerla en mi boca. Yo viví Garabandal y por eso pude escribir ese episodio Noche de Lluvia. Entonces sí, me siento bendecida porque semana tras semana busco esas señales. No es porque yo sea especial, es porque he aprendido a cambiar mi mirada y a dejarme llevar o guiar por ella. Y va guiando mis pasos y cada cosa que voy haciendo me la van marcando. No soy especial, todos lo podemos hacer, solo se trata de confiar y de lo que siempre me ha dicho también mi maestro Ignacio de Arnaude, pedid y se os dará. Si tú quieres algo, pídelo de verdad y con fe, te va a llegar y estate atento a las señales, eso es lo que yo hago. Ok, yo creo que ya cerrando, eres una persona que aporta conocimiento, pero creo que tu voz también es medicina. Seguramente el que tú te dediques a esto, el que tú estudies esto, no solamente es informar, y no sé si lo sepas, no sé si la gente lo ha sentido, pero creo que tu misión es otra también, y que a gente como yo seguramente nos llega en el corazón tu voz, que repito es medicina, y te agradezco que hayas aceptado estar conmigo. Para mí es un placer, Alain, me siento súper en familia y súper en casa cuando vengo al podcast contigo. Y yo soy una persona más con mis errores, con mis sombras, como todos. Aquí la clave no está en tus creencias, en tu cultura, en tu formación, no está en nada de eso. La clave está en ser buena gente, al nivel tuyo, pequeño, de tu día a día, ya sea en la taquería en la que trabajas o, no sé, en la escuela. Ser buena gente y entender que venimos aquí a algo más de lo que nos han dicho. El venir aquí a ser ciudadanos competitivos, hacer dinero, tener una casa, un carro, dejar una herencia y morirnos, eso no es a lo que hemos venido. Hemos venido aquí a vivir experiencias, a crecer, viviendo lo peor y también lo mejor, y a creer y a salir reforzados de esas experiencias, a crecer.
Entonces, cuando tú cambias esa visión, pues desde luego que lo que yo hago es vocacional, porque lo que intento a través de mis podcasts es, uno, democratizar la información. Porque hasta ahora solo unos pocos ricos coleccionistas de libros han tenido la oportunidad de acceder a esto y estar en élites o en sociedades secretas ocultistas y el resto no tiene derecho a tener esta información? ¿Por qué? Lo que yo intento es democratizar la información, que todo el mundo, sin que le cueste un solo peso, pueda acceder a esta información y que sea una información fuerte, pero que al final siempre haya un mensaje, y el mensaje es: sé buena gente y estamos aquí de paso, solo tenemos hoy, no pierdas el tiempo. También a mí me cuesta eso y me lo tengo que aplicar, porque todos tenemos malos momentos en nuestro día a día y todos nos enfadamos y tal. El tema es saber rectificar, saber volver a levantarse y empezar otra vez de cero. Así que muchísimas gracias de verdad, Lain, por haberme dado este espacio, por haberme invitado nuevamente, y cada vez que quieras, pues aquí voy a estar. Gracias. Lourdes, nuevamente invitar a la gente que cheque el podcast, un excelente podcast, que te cheque también en televisión, que estás estrenando proyecto, que pueda ver todo lo que estás haciendo. Mil gracias. Bueno, pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, y en Mausan Televisión, en el 3.3 de la televisión abierta. Ahí soy conductora del programa Misterios Divinos. Perfecto. Con esto finalizamos este episodio. Invitar a la gente a que deje sus comentarios, que se suscriba y que si tienen alguna evidencia, audio o video que compartir para que sea analizado, que con gusto lo envíen para poderlo checar. Descansen si es que pueden. El grito de la Llorona.